Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero. Volumen 4, 66, parte octava. La filosofía contemporánea. Tomo 1, capítulo 3. Filosofía y teología de Tillich a los teóricos de la muerte de Dios. 930. Cox, Dios en la ciudad secular. El mayor representante de la teología de la secularización es Harvey Cox, un estudioso americano cuya obra se inscribe en el contexto histórico-político señalado por la nueva frontera kennediana de los años 60. Nacido en 1929 en Pensilvania, Harvey Cox estudió en Yale Divinity School y en la Harvard University, donde recibió la influencia de Tillich, Lehman y Niebuhr. En 1956 fue ordenado ministro de la Iglesia Baptista. En 1965 en adelante enseñó en Harvard. La notoriedad internacional de Cox está ligada sobre todo a The Secular City, Secularization and Urbanization in Theological Perspective, Nueva York, 1965. Uno de los textos más originales y brillantes de la teología del 900. Según Cox, los principales rasgos distintivos de nuestra era son la urbanización y la secularización. A su juicio, estos dos fenómenos se implican necesariamente. En efecto, la urbanización ha llegado a ser posible en su forma más actual solo gracias a las conquistas científicas y tecnológicas derivadas del naufragio de la concepción religiosa del mundo. A su vez, la secularización se ha verificado solo cuando las posibilidades de relación cosmopolita ofrecidas por la vida de las grandes ciudades han hecho evidente la relatividad de los mitos y de las tradiciones que los hombres tiempo atrás creían indiscutibles. Y puesto que los modos en que los hombres viven su vida en común influyen poderosamente sobre los modos en que entienden el significado de aquella vida y viceversa, en nuestros días la metrópoli secular constituye simultáneamente el modelo de nuestra convivencia y el símbolo de nuestra concepción del mundo. Si los griegos imaginaban el cosmos como una polis inmensamente extendida, y el hombre del medievo lo veía como un castillo feudal ampliado al infinito, nosotros experimentamos el universo como la ciudad del hombre. Este representa un campo de exploración y de esfuerzo humano del cual los dioses han escapado. El mundo se ha convertido en tarea del hombre y responsabilidad del hombre. El hombre actual se ha vuelto cosmopolita. El mundo se ha convertido en su ciudad y su ciudad se ha extendido hasta incluir el mundo. Todo esto está confirmado por la idea de secularización que Cox hace suya. Citando al teólogo holandés C. A. van Beursen, escribe que aquella es la liberación del hombre antes del control religioso y después del metafísico, sobre su razón y sobre su lenguaje. Es el sustraerse del mundo a las interpretaciones religiosas y cuasi religiosas, el disolverse todas las concepciones cerradas del mundo, el quebrarse de todos los mitos sobrenaturales y de todos los símbolos sacros. Ella representa aquello que otro observador ha llamado la desfatalización de la historia, el descubrimiento por parte del hombre de que el mundo ha sido dejado en sus manos y que él no podrá ya inculpar a la suerte o a las furias de aquello que él mismo hace. Secularización es el hombre que separa su atención del más allá y lo dirige a este mundo y a este tiempo. Es aquello que Dietrich Bonhoeffer en 1944 llamaba la emancipación del hombre. Según Cox, la secularización no implica de ningún modo una actitud persecutoria en relación con la religión, puesto que ella se limita simplemente a hacer valer los ideales del pluralismo y de la tolerancia y a evitar que una particular visión del mundo sea impuesta autoritariamente a los ciudadanos. En consecuencia, la secularización no ha destruido, sino solo relativizado los distintos conceptos religiosos, reduciéndolos a algo privado que individuos y grupos tienen plena libertad de seguir, pero no de imponer públicamente a los otros bajo la forma de un estado confesional. Los dioses de las religiones tradicionales siguen viviendo como fetiches privados o como los señores de grupos congeniales, pero no desarrollan ya ninguna función en la vida pública de la metrópoli secular. Precisamente por sus caracteres abiertos y de pluralístico, la secularización no se tiene que confundir con el secularismo, que es el nombre de una nueva concepción del mundo tan cerrada y monolítica como la de las religiones del pasado, y que, como cada otro ismo,
representa una amenaza para la secularización misma y sus ideales de libertad y tolerancia. Cox está persuadido de que la secularización no es un suceso accidental del mundo moderno, sino un aspecto constitutivo e imparable, que ningún programa eclesiástico o no tiene la más mínima posibilidad de hacer retroceder. En efecto, los dioses y sus pálidos hijos, las cifras y los símbolos de la metafísica están desapareciendo. El mundo se está volviendo cada vez más puro mundo. El hombre se está volviendo cada vez más hombre y perdiendo los significados míticos y los reflejos rituales que lo caracterizaban durante el estadio religioso de la historia, uno de los estadios que ya están acabando. La secularización avanza, y si nosotros queremos comprender nuestro tiempo actual y comunicarnos con él, debemos aprender a amarlo en su ineludible secularidad. Cox sitúa estas reflexiones en el ámbito de una concepción tripartita de la historia, según la cual, a la época de la tribu, sacra y comunitaria, la había sucedido en primer lugar la época de la ciudad, individualista y metafísica, sea en la forma religiosa, sea en la laica, y a continuación la época de la metrópoli secular, o sea, de la llamada tecnópolis, término que sirve para subrayar el hecho de que la ciudad secular actual no será posible sin la revolución científica y tecnológica moderna. Manhattan es inconcebible antes del hormigón y del ascensor eléctrico. Expuesta las líneas generales de su discurso, Cox se propone profundizar en las fuentes, la forma y el estilo de la ciudad secular. Por cuanto se refiere al primer punto, él, inspirándose en Gogarten, opina que las fuentes de la secularización hay que buscarlas en la Biblia. Los episodios de la Escritura que más habrían contribuido a dar origen del espíritu secular, según nuestro autor, serían fundamentalmente tres: la creación, el éxodo y el Sinaí. El hombre presecular vivía en un bosque encantado habitado por demonios y se confundía con la naturaleza. Con la narración de la creación, esta visión mágica de las cosas se rompió en pedazos, puesto que ella separa a la naturaleza de Dios y distingue al hombre de la naturaleza, dando inicio, de este modo, al proceso moderno de desencantamiento del mundo. El éxodo, implicando un acto de insurrección contra un rey debidamente constituido, un faraón cuyo derecho a la soberanía política se fundaba en su parentesco con el dios del sol, Ra, comporta, en cambio, un primer acto de desacralización de la política. A su vez, el Sinaí, con la destrucción de los ídolos, señala el principio de aquella desconsagración y relativización de los valores humanos que representa una de las características sobresalientes de la secularización. Por cuanto se refiere a la forma de la tecnópolis, o sea, a su específica forma, está constituida, según Cox, por dos fenómenos interconectados, que los intelectuales tienden a considerar negativamente y que él, en cambio, interpreta positivamente: el anonimato y la movilidad. Cox, escribe G. Pampolini, resumiendo este aspecto del pensamiento de nuestro autor, defiende la movilidad del hombre metropolitano tecnopólita, su frenético moverse desde la casa al trabajo, de trabajo a trabajo, de vocación a vocación, incluso si ello significa, al menos en parte, la pérdida de las raíces, porque la movilidad geográfica no solo simboliza, sino que produce movilidad social, intelectual, revolucionaria. Ella no destruye la imagen de Dios, sino los ídolos. El Cristo nació durante un viaje, pasó sus primeros años en el exilio, fue echado de su pueblo y declaraba no tener un lugar donde apoyar la cabeza. La Biblia nos habla de un pueblo nómada, sin patria. Yahvé no tiene ubicación espacial, es un señor de la historia y del tiempo, Dios del mundo y no de un lugar. Por lo que se refiere al anonimato, continúa Pampolini, Cox es aún más incisivo. El anonimato, dice él, tiene como revés la elección, la responsabilidad. El hecho de ser anónimo para la mayor parte de la gente permite al hombre tener una cara y un nombre para otros, que él mismo ha elegido, mientras en la pequeña comunidad él era elegido. En sustancia, el anonimato protege aquella intimidad a la que se le ha acusado de destruir, porque es la condición para tallar de un modo autónomo amistades y relaciones en el ámbito neutro, colectivo, de la gran multitud.
es la libertad de las convicciones sociales, así como el Evangelio es libertad ante la fuerza vinculante de la ley. La ciudad secular no solamente tiene su forma característica, sino también un estilo propio, entendiendo, con tal expresión, el modo en que una sociedad proyecta la imagen de sí misma, el modo en que organiza sus valores y las ideas según las que vive. Dos motivos en particular caracterizan el estilo de la ciudad secular: el pragmatismo y la profundidad. Por pragmatismo, aclara Cox, se entiende el interés del hombre secular por la cuestión: ¿funcionará? El hombre secular no se ocupa mucho de los misterios y de aquello que parece resistir a la aplicación de la energía y de la inteligencia humana. Él juzga las ideas por los resultados que ellas alcanzan en la práctica y concibe el mundo no como un sistema metafísico unitario ya dado, sino como una pluralidad de problemas y de proyectos en los cuales el hombre puede intervenir. Por profundidad se entiende el horizonte enteramente terrestre del hombre secular, la desaparición de toda realidad supramundana que encadene al hombre a un orden fijo y determine su vida. Profano, puntualiza Cox, significa literalmente fuera de templo y por lo tanto relacionado con este mundo. Profano significa simplemente de este mundo. Estos rasgos del estilo secular han sido encarnados de un modo emblemático por dos grandes personajes de nuestro tiempo: por John F. Kennedy, el pragmatismo; por Albert Camus, la profundidad. Según nuestro autor, una concepción como la pragmática, que habla del hombre en términos de proyecto y de funcionalidad, y que habla de la variedad de términos de acción y de éxito, no es necesariamente anticristiana. Solo llega a serlo si, haciéndose ella misma religión y metafísica, desciende a miope utilitarismo y especulación. Análogamente, una concepción como la profana, que llama al hombre a los problemas de este mundo, no es necesariamente anticristiana. Solo llega a serlo si opina que el hombre, para realizarse libremente y activamente en el mundo, debe deshacerse de Dios, concebido al modo de Feuerbach, Marx y Nietzsche, como un Dios tirano o un Dios vampiro, que comprime y chupa las energías del hombre. Obviamente, observa Cox, a un Dios que desviraliza la creatividad humana, sin duda hay que destronarlo. Por lo demás, ya en algunas conferencias a estudiantes baptistas, pronunciadas en agosto de 1963 en Green Lake y después recogidas en God's Revolutions and Man's Responsibility, 1965, él había escrito que Nietzsche vio justamente que un Dios vampiro, que no permite al hombre ser creador, debe ser matado, y con desenvoltura cometió él mismo el deicidio. Sin embargo, un Dios de este tipo, según Cox, no es de ningún modo el Dios bíblico y cristiano, sino una inaceptable falsificación suya, de la cual son responsables también los creyentes, en cuanto, lejos de aplastar al hombre, el Dios del Génesis le confía en cambio la misión de nombrar las cosas y de completar la obra de la creación. En este punto, la trama y el objeto del discurso de Cox resultan evidentes. Él pretende sacar a la luz cómo los valores positivos de la secularización, el llegar a ser adulto del hombre, su esfuerzo de humanización del mundo, su liberación de toda heteronomía propia de una minoría de edad ante las fuerzas externas, no son en efecto anticristianos, sino que encuentran en el cristianismo, al menos a nivel de derecho, además que de Génesis, un fundamento adecuado y un incentivo evangélico, en base al principio según el cual el mundo es el lugar en el cual el cristiano se ha llamado a ser cristiano. En The Secular City, este núcleo de ideas es profundizado en los capítulos que tratan, respectivamente, de la teología de la transformación social y de la Iglesia como vanguardia de Dios. Cox ve en la ciudad secular la caracterización actual del antiguo símbolo del reino de Dios y retoma el concepto, elaborado por algunos estudiosos alemanes, de una escatología en vías de cumplimiento gracias a la acción conjunta de Dios y del hombre. El reino de Dios, concentrado en la vida de Jesús de Nazaret, sigue siendo la revelación más completa posible de la asociación de Dios y del hombre en la historia. Nuestra batalla para dar forma a la ciudad secular representa el modo con el cual nosotros, en nuestro tiempo, respondemos a esta realidad.
El mundo es el teatro de la presencia de Dios junto al hombre. Traducida en términos eclesiásticos, esta tesis significa que la Iglesia, en una edad secular, debe asumir un estilo secular y hacerse aliada y vanguardia de la acción de Dios en el mundo. Siento que el Dios bíblico llama al hombre a través de sucesos que cambian el estado social y que la Iglesia se hace iglesia en la medida en que participa del trabajo revolucionario de Dios. En efecto, la Iglesia, según Cox, debe asumir la triple función. 1. De querigma, o sea, de mensaje, en cuanto ella debe, ante todo, contar al pueblo lo que debe suceder, concienciándolo de la revolución en curso, dirigida a liberar al hombre de todas las fuerzas económicas, políticas, psicológicas, etc., que lo tienen sometido. El diseño de Dios en la historia consiste en defatalizar la vida humana, poner la vida del hombre en las manos mismas del hombre y darle la terrible responsabilidad de gobernarla. 2. Diaconia, o sea, de servicio y de cuidado del prójimo. La misión de la Iglesia es, en la ciudad secular, es el diáconos de la ciudad, el servidor que se pliega a la lucha por su integridad y salvación. 3. Koinonia, o sea, de comunidad escatológica y de esperanza hecha visible. Obviamente, esta acentuación del deber mundano y social de la Iglesia lleva a Cox a polemizar airadamente contra la religiosidad tradicionalmente entendida. Es significativo, a este propósito, un pasaje de Il Cristiano come rivele. Cada semana hay una página de la revista Time dedicada a la religión. Estoy seguro de que esta es la última página que Dios lee, admitiendo que lea la revista Time. Dios se interesa mucho más por el mundo que por la religión. El arzobispo Temple dijo una vez que Dios muy probablemente no se interesa en absoluto por la religión. No creáis que la religión sea el camino seguro que lleva al hombre hacia Dios, ni tampoco que sea el camino por el cual Dios llega hasta el hombre. El gran servicio teológico que Karl Barth ha prestado a nuestra generación es el observar que a menudo la religión es el último campo de batalla en el cual el hombre lucha contra Dios. Después de haber hablado de otros temas relacionados con su investigación, la Iglesia como exorcista cultural, el trabajo y el tiempo libre, sexo y secularización, la Iglesia y la universidad, Cox, en el último capítulo de su obra maestra, se enfrenta al problema de cómo hablar de Dios en una forma secular. Él opina que en la Tecnópolis no se puede utilizar el lenguaje metafísico propio de la ciudad, y mucho menos mítico, propio de la tribu. ¿Qué lenguaje se deberá pues utilizar? Bultmann y seguidores suyos han escogido el lenguaje del existencialismo, pero Cox, partiendo de una interpretación del existencialismo en clave reduccionísticamente sociológica, se opone a esta elección con términos duros y polémicos. El existencialismo apareció precisamente cuando la tradición metafísica occidental, cuyo fundamento social había sido desmantelado por la revolución y por la tecnología, alcanzaba su fase final. Es el último hijo de una época cultural, nacida en la edad senil de la madre. He aquí por qué los escritores existencialistas parecen tan radicales y antiurbanos. Ellos representan una época en extinción y por consiguiente su pensamiento tiende a ser antitecnológico, individualístico, romántico y profundamente receloso hacia las grandes ciudades y hacia la ciencia. Puesto que el mundo haya superado el patos y el narcisismo del existencialismo, esfuerzos teológicos de poner al día el mensaje bíblico como el de Rudolf Bultmann caen muy lejos de la diana. Él no llega al hombre de hoy, porque traduce la Biblia del lenguaje mítico a la metafísica del ayer, antes que al léxico postmetafísico de hoy. En lugar del lenguaje de la metafísica existencialista, para hablar de Dios, Cox propone el lenguaje de la política, visto como el único lenguaje posible de la teología de la metrópoli secular. Y precisa que nosotros hablamos de Dios políticamente cada vez que damos ocasión a nuestro prójimo de llegar a ser el agente adulto, responsable, el hombre plenamente post-tribal y post-ciudadano que Dios espera que él sea hoy. Como lo atestigua el volumen colectivo The Secular City Debate, Nueva York, 1966, la obra maestra de Cox ha suscitado las reacciones más diversas, no solo por parte de teólogos, sino también de filósofos, sociólogos, periodistas, etc. Ante el fuego cruzado de las críticas, nuestro autor
aunque modificando algunos aspectos iniciales de su pensamiento, ha repetido la sustancia y las posiciones de fondo, que siguen siendo las de un teólogo de la secularización y no, como se ha dicho alguna vez, un teólogo de la muerte de Dios. En efecto, aún demostrándose dispuesto a recuperar parcialmente el mito de la metafísica, aún sostengo que el mito y la metafísica surgen del estado tribal y ciudadano del desarrollo de la sociedad, pero ahora creo que tienen un valor real también para el hombre secular. Y aún mostrándose propenso a revalorizar el aspecto institucional y organizado de la Iglesia, me doy cuenta de que la Iglesia no es un puro espíritu y que no puede vivir en el mundo moderno, o en cualquier mundo en cuanto material sin alguna expresión institucional. Cox se ha mostrado firme a propósito de la secularización. Volviendo ahora a las partes de la cita secolare, que hoy confirmaría con mayor énfasis, la primera cosa que se me presenta es la valoración fundamentalmente positiva del proceso de secularización. Hoy yo opino con mayor fuerza que la secularización no debería ser nunca considerada como ejemplo de retroceso cultural compacto y catastrófico, sino como el producto del impacto de la fe bíblica con la civilización del mundo. Después de The Secular City, Cox ha publicado otras obras: No dejárselo a la serpiente, 1967, La fiesta de los locos, 1968, La vuelta a Oriente, 1977, etc., en las cuales se ha medido con las más significativas experiencias teológicas y filosóficas de los últimos decenios, de la teología de la esperanza al marxismo, de la teología de la liberación a la teología negra, etc., y con las cuales se ha esforzado en poner al día creativamente su meditación teológica, que sin embargo, en esta última fase, se ha revelado bastante menos influyente.